¿Fue Melania Trump el amor de la vida de Donald Trump, o un proyecto silencioso preparado con años de antelación? En 1996, una joven llegó a Estados Unidos. Todos creían que venía con sueños de ser modelo. A Nueva York, la ciudad de los sueños. Desfilaría, saldría en revistas, quizás se casaría con alguien famoso. Pero la verdad era mucho más silenciosa. Y mucho más organizada. Porque Melania Knauss fue elegida incluso antes de poner un pie en Estados Unidos. En los años de la desintegración de Yugoslavia, un grupo de jóvenes muy especiales fueron catalogadas como esposas de proyecto. Su misión era clara, infiltrarse en las altas esferas de Estados Unidos. Pero siempre levantando sospechas. Y había gente vigilándolas desde el primer día. No la inteligencia estadounidense, sino una red mucho más profunda. Melania creía que era modelo. Pero el plan no era estar en la pasarela, sino estar en el mismo lugar que las personas adecuadas. ¿Modelo o misión? ¿Quién es realmente Melania? Melania Trump. Para muchos, no fue más que una exmodelo que se casó con una de las figuras más controvertidas de la historia de Estados Unidos. Pero, ¿y si te dijéramos que ese matrimonio no fue por amor, sino el resultado de un proyecto cuidadosamente planificado durante años? Volvamos a 1996. Melania Knauss, una joven procedente de Eslovenia, llega a Nueva York con una visa de modelo en la mano. Para la mayoría, parecía el inicio de un sueño clásico de inmigrante, belleza, ambición y la ciudad de las luces. Pero había algo extraño en esa llegada. Primero, la agencia de modelos que la invitó, Quick Management, no solo tenía vínculos con el mundo de la moda, sino también con círculos de inteligencia que operaban en Europa en los años 90. Varios de sus empleados habían trabajado antes en embajadas, y uno de los fundadores fue interrogado en Berlín por presunto tráfico de información. El primer hogar de Melania en Nueva York no fue el típico apartamento compartido o una residencia de modelos. Vivía en un departamento registrado a nombre de una compañía de inversiones anónima. Según un informe del Washington Ledger, esa compañía tenía relación con una firma de seguridad privada con sede en Luxemburgo. Y esta empresa había trabajado anteriormente para figuras de alto rango en los negocios rusos. En los meses siguientes, Melania avanzó rápidamente en el mundo de la moda. Pero a diferencia de otras modelos, no frecuentaba fiestas, ni aparecía en eventos nocturnos o en la prensa rosa. Vivía en silencio. Rara vez daba entrevistas. Y cuando lo hacía, repetía siempre las mismas frases, casi como si las hubiese memorizado. ¿La parte más curiosa? En 1998, mucho antes de que su nombre se hiciera popular, fue vista cenando sola con un exagente de la CIA en un discreto restaurante de Manhattan. Esto fue confirmado por dos fuentes independientes, y una de ellas afirmó, no estaba allí para socializar. Estaba recopilando información. Pero no entendí sobre qué. Entonces, ¿por qué una joven modelo eslovena interesaría a agentes de inteligencia? Volvamos aún más atrás, a 1987. Según documentos no confirmados en archivos de Europa del Este, en ese año se redactó un proyecto bajo el nombre clave de Orquídea Blanca. Este supuesto plan fue ideado por un grupo en las sombras, con el objetivo de colocar a una mujer cerca de una figura poderosa de Estados Unidos. La teoría era que, en una era donde las guerras no se libraban con tanques sino con influencia, una sola mujer podía cambiar el rumbo de una nación. Los archivos que mencionan este proyecto usan seudónimos. Uno de ellos, MK, aparece con frecuencia, siempre asociado al año 1996. ¿Coincidencia? Donald Trump ya era famoso en los 90. Tenía dinero, poder, atención. Pero también enemigos. Enemigos que sabían que algún día podría intentar entrar en la política, y si lo hacía, sería tanto una amenaza como una oportunidad. Por eso, algunos creen que el encuentro entre Melania y Trump en 1998 no fue casual, sino una operación cuidadosamente preparada. Aquella noche, Trump dijo, es deslumbrante. Tenía que pedirle su número. Lo que no dijo fue que Melania ya conocía su número. Sabía dónde estaría esa noche y que vino pediría. Eso no era casualidad. Era planificación. Aún así, hay quienes creen que todo fue un cuento de hadas. Que una mujer del este de Europa simplemente se enamoró de un hombre rico. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Melania nunca habló en detalle sobre su pasado? ¿Por qué sus amigas en Eslovenia se negaron a hablar con la prensa durante años?
¿Y por qué, años después, su ex abogado desapareció misteriosamente tras decir que poseía documentos sensibles? Esta historia no trata solo de un matrimonio. Trata de una estrategia silenciosa. Un plan que, si es real, no solo cambió la vida de Donald Trump, sino también el rumbo de Estados Unidos. Porque tal vez, Melania Trump no era solo una esposa. Tal vez fue la agente más silenciosa que el mundo moderno jamás ha conocido. La noche en el Club 54 fue un encuentro casual con Trump. Las noches de Nueva York siempre estaban llenas de gente. Pero esa noche de septiembre de 1998 tenía una energía distinta. Aunque el Club 54 ya había perdido su antiguo esplendor, seguía siendo un lugar reservado para eventos exclusivos. Personas del mundo de la moda, los medios, la política e incluso de círculos financieros sombríos se reunían bajo el mismo techo. Pero el invitado que más llamaba la atención aún no había llegado, Donald Trump. Melania entró por la puerta trasera del club exactamente a las 21:17. Esa noche no participaba en ningún desfile ni figuraba en ninguna campaña o evento oficial. Su nombre ni siquiera aparecía en la lista de invitados. Pero el dueño del club había recibido una llamada esa misma mañana, a las 9:45, informándole que quizás ella apareciera. ¿Quién llamó? Nunca se supo. Al entrar, un empleado del club la condujo silenciosamente por una escalera hacia el segundo piso. Esa zona solo tenía 2 mesas, y estaba completamente aislada del bullicio y la música del salón principal. A pesar del ruido del lugar, ese espacio era un refugio de silencio. La expresión de Melania también era silenciosa, ni sorpresa, ni nervios, ni expectativa. Parecía alguien que sabía exactamente a qué había venido. Unos 30 minutos después, Trump llegó. Saludó a algunos conocidos al entrar, pero aquella noche no traía su habitual aire de ostentación. Llevaba un traje negro simple, una corbata clara, y en su mano sostenía algo inusual, un sobre negro, delgado y alargado. Algunos testigos afirmaron que ese sobre se lo entregó un hombre justo antes de entrar al club. Un hombre que parecía surgir de la nada. No figuraba como invitado, ni era parte del personal. Apareció como una sombra, y desapareció igual. Mientras esto ocurría abajo, Melania seguía sentada en el piso superior. No miraba su teléfono, no pedía bebida, no interactuaba con nadie. En medio del frenesí del club, ella parecía suspendida en otro tiempo. Ese sobre negro más tarde se convertiría en objeto de rumores. Años después, el entonces gerente del club reveló en una entrevista anónima que el hombre que entregó el sobre fue escoltado por una entrada lateral para evitar ser identificado. Además, minutos después de ese intercambio, se registraron varias llamadas desde la línea interna del club. Una de ellas fue rastreada hasta Eslovenia. Cuando Trump finalmente subió al segundo piso, no mostró sorpresa alguna. Según un camarero que los atendió, Trump se acercó a Melania con una sonrisa y le dijo, la sincronización es perfecta. Justo lo suficiente para parecer destino. Pero más allá de las palabras, lo curioso fue lo que ocurría alrededor. A tan solo 1 metro de la mesa de Melania, otro hombre se sentó en silencio. No pidió nada. No habló con nadie. Y al final de la noche, salió del club al mismo tiempo que Melania, por una salida de servicio que no tenía cámaras. Y hay un detalle más, esa noche, las cámaras de seguridad del club no funcionaron. Oficialmente, estaban en mantenimiento. Durante años, nadie habló de esa noche. Pero fragmentos sobrevivieron. A la mañana siguiente, no hubo fotos en los tabloides. Ningún titular llamativo. Como si la noche en el Club 54 nunca hubiese ocurrido. Extraño para un evento con Trump. Aún más extraño considerando a la mujer silenciosa que lo acompañaba. Lo que siguió fue aún más intrigante. Las apariciones públicas de Melania aumentaron lentamente, pero bajo un patrón específico, siempre con Trump, siempre callada, siempre compuesta. En su primera entrevista juntos, Melania casi no dijo una palabra. Cuando le preguntaron sobre su pasado, sonrió, y no respondió. Algunos lo llamaron modestia. Pero un exagente de inteligencia lo definió de otra forma, silencio operativo. A partir de ese momento, todo avanzó con rapidez. Melania comenzó a aparecer cada vez más en la Trump Tower, pero no como invitada. Su nombre figuraba como servicios internos, como si ya fuera parte del sistema. Trump y Melania jamás hablaron públicamente sobre esa noche. Pero en ciertos círculos de poder,
Comenzó a circular una frase: ese no fue un primer encuentro. Fue una activación. Y un último detalle, en un informe fiscal hallado años después en los archivos municipales de Manhattan, aparece una línea de gasto inusual, fechada esa misma noche: gastos de protocolo especial, confidencial, el monto clasificado. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente. Fue el inicio de algo mucho más grande. Tal vez una relación, o quizás, una misión: el poder silencioso de Melania, el camino hacia la Casa Blanca. Enero de 2005. Palm Beach, Florida. La boda de Donald Trump y Melania Knauss no fue solo un evento social, fue una reunión cuidadosamente organizada de la élite. Desde Bill y Hillary Clinton. Un exanalista de la NSA fue claro: si ella era un activo, fue el más brillante que hayamos tenido. En los últimos días del mandato de Trump, un asistente de la Casa Blanca describió una escena peculiar. Mientras Trump empacaba sus pertenencias finales, Melania permanecía en silencio junto a la ventana de la oficina oval. El reloj presidencial sobre el escritorio había sido girado hacia ella. Las cámaras no lo captaron. Pero, según el asistente, Melania susurró solo una cosa antes de marcharse: misión cumplida.